Qué tristeza que Colombia tenga un presidente al cual se le olvidó que Colombia no es una minoría. Colombia son más de 50 millones de habitantes. Qué lástima que tengamos a unos ministros irresponsables que hayan sido incapaces de realizar sus proyectos. Qué desgracia la de Colombia de tener representantes que fueron elegidos democráticamente, que hoy en día son incapaces de cumplir su agenda. No porque no quieran, porque los recursos están, es que se los están robando, se los están llevando para su casa. Mientras los colombianos de a pie se sacrifican día a día, trabajan sin parar, porque el colombiano de a pie se levanta a las 4 de la mañana para salir a un paradero a tomar una micro, a tomar una buseta, a tomar un Transmilenio para llegar a tiempo a su trabajo, sin importar las inclemencias del tiempo. Y a fin de mes llega ese triste salario mínimo de 1.500.000, 1.600.000 pesos, el cual se fuma como por arte de magia porque hay que pagar los servicios, esos que aquejan a muchos colombianos. Pero qué tristeza me da que ese mismo pueblo apoye todas las fechorías de una oligarquía o casta política que lo único que ha hecho es mentirle al pueblo con falsas expectativas y con falsas ilusiones de que el problema no es de ellos, o de que a ellos no los han dejado trabajar, o que a ellos no los han dejado realizar sus agendas ministeriales o su agenda presidencial. Hoy Colombia avanza hacia un camino en el cual no habrá regreso. Muchos creen que Colombia no se convertirá en esa Venezuela, ¿no? Si Venezuela es Venezuela y Colombia es Colombia. A todos nos aquejan problemas personales, laborales, de salud, familiar, de enfermedad. Pero tenemos que avanzar, seguir y seguir. Me da tristeza por mi gente, me da tristeza por mi pueblo colombiano. El pueblo colombiano es quien decide democráticamente. El pueblo es quien decide democráticamente. El pueblo colombiano es quien avanza y hace que Colombia brille ante el mundo. Los políticos no hacen que Colombia brille. Los políticos hacen que Colombia quede mal por su forma de actuar, por su forma de ser de ser con el pueblo. Ahora nos metieron un cuento chimbo de que ya no son 12 preguntas la consulta popular. Ahora serán 16. Porque nos meten el cuento chimbo de que en la salud estamos bien. Nos meten el cuento chimbo de que el desempleo aumentó, pero la mano de obra bajó. Entonces uno dice, marica, esa es la Colombia que nos propusieron estos narcoguerrilleros en el poder. Ese es el gobierno que nos propuso la primera línea. Este es el gobierno que nos pusieron las mamás de la primera línea. Marica, hoy me pregunto dónde están las cuchas, tienen razón. Ah, no están, porque las madres de las víctimas de la violencia armada colombiana y de Estado son usadas cuando el político las necesita para sacar crédito político. Nos han hablado de cabildos abiertos, donde hay reuniones de aquí para allá y de allá para acá, donde la culpa la tienen los senadores o los representantes a la Cámara, que por casualidades de la vida se subieron el sueldo morrocotudamente mientras el pueblo tiene que rascarse la barriga a fin de mes. Nos convocan a un paro de 2 días seguidos para amenazar a los senadores, pero a sabiendas de que a los únicos que se están amenazando es al empresariado. Nos mienten cada día y constantemente de que la tasa de homicidio bajó. Nos mienten descaradamente de que Colombia ha crecido en su Producto Interno Bruto. Pero la realidad es otra. Colombia hoy avanza en un camino sin retorno. Y somos nosotros los colombianos que somos mayoría. Porque solamente elegimos a un presidente. El presidente elige a sus ministros y sus ministros eligen a sus secuaces. Elegimos a senadores, elegimos a representantes a la Cámara. ¿Por qué tenemos que dejarnos de humillar por la casta política con sus mentiras, con sus abusos, con su robo a mano armada, con su corrupción? ¿Por qué el pueblo tiene que dejarse de humillar si el pueblo es mayoría? Los políticos trabajan para el pueblo. El pueblo no debe ser servil a los políticos, porque cada 4 años
nos llevan a las urnas con falsas esperanzas y promesas incumplidas. A los indígenas de La Guajira les prometieron lluvias torrenciales en camiones aljibe. Y uno dice, marica, ¿qué pasó aquí? Nos, nos defalcaron la unidad de riesgo. Hoy Colombia protege a los criminales de lesa humanidad y para eso les damos títulos, gestores de paz. Ministros que le pegan a las mujeres, dueños de canales que son incapaces de mostrar la realidad que vive Colombia. Y muchos aplauden viva al presidente, porque aquí los culpables son otros. Y no nos hemos dado cuenta que también el pueblo tiene culpa. Colombia está entrando a un camino sin retorno y es donde el pueblo más necesitado y más olvidado por el narcoestado político hoy está amarrando a ese pueblo para que el pueblo le dé más poder. Yo la consulta que le hago a los colombianos, a mis paisanos de tomo y lomo que se rompen el lomo trabajando día y noche porque no paran. ¿De qué nos sirve una consulta popular? ¿De qué nos sirve una reforma laboral, una reforma a la salud, si cada día del país está en peor? Cuando aquel tirano nos iba a subir la gasolina 200 pesos más, muchos se quejaron y salieron a quemar el país. Ahí es donde nacen los primeros jóvenes de la resistencia o la mal llamada primera línea o las madres de la primera línea que veían cómo sus hijos perdían la vida y perdían sus ojos, mientras esos tiranos que les decían vamos que se puede, que hay que acabar con el tirano y con la oligarquía, esos que pagaron todos esos servicios hoy son gobierno y se les olvidó que muchos jóvenes dieron la vida por esos tiranos que hoy gobiernan a Colombia. No sabemos qué va a pasar en esta Colombia insufrible, que cada día corre sangre y cada día le meten más el dedo a la herida. El problema somos nosotros, porque hemos sido incapaces de decirle a los políticos, basta ya de tantas mentiras, de tantas falsas ilusiones y falsas expectativas, porque ante el mundo ustedes nos están dejando como el, mejor no lo digo. Hoy Colombia es un país hermoso, el cual se lo entregamos a bandidos que han sido siempre bandidos, porque le echan la culpa a otros bandidos de su ineptitud. No sé qué va a pasar con el empresariado colombiano cuando se ve afligido. No sé qué irá a pasar con los locales comerciales. Irán a cerrar esos 2 días de paro indefinido. No sé qué va a pasar con las notas de esos estudiantes sinvergüenzas y flojos que después le van a echar la culpa al rico, que porque el rico es rico y el pobre es pobre. Qué tristeza me da la nueva generación colombiana. Gustavo Petro hace parte de la oligarquía típica criolla colombiana, mientras él vive en sus mansiones y sus hijos disfrutan de las mieles del capitalismo salvaje en Europa. Los colombianos atolondrados y enfermos mentales que lo siguen dan su vida por una revolución en el cual siempre van a ganar los que tienen el efectivo y el poder, porque usted va a quedar herido, va a quedar lisiado o quizás no va a existir más en este mundo. Pila pues Colombia, que no te cuenten el cuento a medias, porque aquí también el pueblo es culpable de haberle entregado el poder a una persona a sabiendas de que el hombre fue criminal, fue insurgente y fue prófugo. Pila pues Colombia, que no te cuenten el cuento chimbo, porque pueden ser 12 preguntas o 16 preguntas, pero en eso nada va a cambiar Colombia. No cometas el pecado de hacer lo mismo que hicieron en el Palacio de Justicia, porque después el pueblo lo va a lamentar. Pila pues mi chinito lindo.